¿Puede el narcisista tener una vida significativa? Todos tenemos un escenario de nuestras vidas. Hacemos y deshacemos acorde a nuestras narrativas personales. Nuestro hacer y decir son acordes con nuestras historias personales, nuestras predilecciones, nuestras habilidades, limitaciones y nuestras habilidades. No es probable que inventemos una narrativa que no esté muy sincronizada con nosotros mismos. Rara vez nos juzgamos a nosotros mismos por una narrativa que no se correlacione de alguna manera con lo que razonablemente podemos esperar lograr. En otras palabras, no es probable que nos frustremos y nos castiguemos a sabiendas. A medida que envejecemos, nuestra narrativa cambia, porque parte de nuestras metas se realizan y esto aumenta nuestra confianza en nosotros mismos, el sentido de autoestima y nos hace sentir realizados, satisfechos y en paz con nosotros mismos. El narcisista se diferencia de la gente normal en que la suya es una narrativa personal altamente irreal. Esta elección podría ser impuesta e inculcada por un objeto primario sádico y odioso, una madre narcisista dominante, por ejemplo, o podría ser el producto de la propia psiquis torturada del narcisista. En lugar de expectativas realistas de sí mismo, el narcisista tiene fantasías grandiosas. Esto último no se puede perseguir como eficaz. Son objetivos esquivos y en constante retroceso. Este fracaso constante, la brecha de grandiosidad, conduce a disforias, episodios de tristeza y pérdidas. Observado desde afuera, el narcisista es percibido como extraño, propenso a las ilusiones y autoengaños y por lo tanto falto de juicio. Las disforias, los frutos amargos de las imposibles demandas del narcisista de sí mismo son dolorosas. Gradualmente el narcisista aprende a evitarlos, evitando por completo una narrativa estructurada. Las desilusiones y reveses de la vida lo conducen a comprender que su marca específica de narrativa irreal conduce inevitablemente a la frustración, la tristeza y la agonía, y es una forma de autocastigo que le inflige su rígido y sádico super-yo. Este castigo incesante tiene otro propósito: apoyar y confirmar el juicio negativo impuesto por los objetos primarios del narcisista, generalmente por su madre o cuidadores primarios, en su primera infancia, ahora una parte inseparable de su super-yo. La madre del narcisista, por ejemplo, puede haber insistido constantemente que el narcisista es malo, podrido e inútil. Seguramente ella no pudo haberse equivocado, dice el diálogo interno del narcisista. Incluso plantear la posibilidad de que se haya equivocado demuestra que tiene razón. El narcisista se siente obligado a validar su veredicto, asegurándose que realmente se vuelve malo, podrido e inútil. Sin embargo, ningún ser humano, por deforme que sea, puede vivir sin una narrativa. El narcisista desarrolla historias de vida, circulares, ad hoc, circunstanciales y fantásticas, las narrativas contingentes. Su función es evitar la confrontación con la realidad, a menudo decepcionante y desilusionante. Así reduce el número de disforias y su fuerza, aunque por lo general no logra evitar el ciclo narcisista. El narcisista paga un alto precio por adaptarse a sus narrativas disfuncionales. Vacío, soledad existencial, no comparte un terreno psíquico común con otros humanos. Tristeza, sensación de deriva, ausencia emocional, mecanización, robotización, falta de ánimo, exceso de personalidad en términos de Jung. Y falta de sentido. Esto alimenta su envidia y la ira resultante y amplifica las medidas preventivas de anticipación emocional. El narcisista desarrolla también el síndrome llamado como demasiado fácil, demasiado difícil. Por un lado, la vida del narcisista es insoportablemente difícil. Los pocos logros reales que tienen normalmente deberían haber mitigado esta dureza, pero para preservar su sentido de omnipotencia, se ve obligado a degradar estos logros al etiquetarlos como demasiado fáciles. El narcisista no puede admitir que se ha esforzado para lograr algo y con esta confesión destrozar su sentido grandioso de su falso yo. Debe menospreciar cada logro suyo y hacer que parezca una trivialidad rutinaria. Esto está destinado a respaldar la calidad de la tierra, de los sueños, de su personalidad fragmentada, pero también le impide obtener los beneficios psicológicos que normalmente se derivan de la consecución de las metas.
una mejora en la confianza en sí mismo, una autoelevación más realista de las propias capacidades y habilidades, un fortalecimiento del sentido de autoestima. Los narcisistas están condenados a vagar por el laberinto circular. Cuando logra algo, lo degrada para mejorar su propio sentido de omnipotencia, perfección y brillantez. Cuando falla, no se atreve a enfrentarse a la realidad. Se escapa a la tierra sin narrativas, donde la vida no es más que un páramo sin sentido. El narcisista se pierde de la vida. Pero ¿cómo es ser un narcisista? El narcisista suele estar ansioso, suele ser inconsciente, como un dolor persistente, una permanencia, como estar sumergido en un líquido gelatinoso, atrapado, indefenso, o como dice el DSM, el narcisismo es omnipresente. Sin embargo, estas ansiedades nunca son difusas. El narcisista se preocupa por personas específicas o posibles eventos o escenarios más o menos plausibles. Parece evocar constantemente alguna razón para estar preocupado u ofendido. Las experiencias pasadas positivas no mejoran esta preocupación. El narcisista cree que el mundo es hostil, un lugar cruelmente arbitrario, animosamente contrario, ingeniosamente astuto e indiferentemente aplastante. El narcisista simplemente sabe que todo terminará mal y sin una buena razón. La vida es demasiado buena para ser verdad y demasiado mala para soportarla. La civilización es un ideal y las desviaciones de él son los que llamamos historia. El narcisista es incurablemente pesimista, un ignorante por elección e incorregiblemente ciego a cualquier evidencia de lo contrario. Debajo de todo esto hay una ansiedad generalizada. El narcisista teme la vida y lo que las personas se hacen entre sí. Teme su miedo y lo que le hace. Sabe que participa de un juego cuyas reglas nunca dominará y en el que está en juego su propia existencia. Sabe que participa de un juego cuyas reglas nunca dominará y en el que está en juego su propia existencia. No confía en nadie, no cree en nada. Solo conoce dos certezas. El mal existe y la vida no tiene sentido. Es tan convencido de que a nadie le importa. Esta angustia existencial que impregna cada una de sus células es irracional. No tiene nombre ni semejanza. Es como los monstruos en la habitación de cada niño con las luces apagadas, pero siendo las criaturas racionalizadoras e intelectualizadoras que son los narcisistas cerebrales, instantáneamente etiquetan este malestar, lo explican, lo analizan e intentan predecir su aparición, atribuyen esta presencia venenosa a alguna causa externa, lo ponen en un patrón, lo insertan en un contexto, lo transforman en un eslabón en la gran cadena del ser, por lo tanto transforman la ansiedad difusa en preocupaciones enfocadas. Las preocupaciones son cantidades desconocidas e inmensurables, tienen motivos que pueden absorberse y eliminarse, tienen un principio y un final, están vinculados a nombres, lugares, rostros y personas. Las preocupaciones son humanas. Así el narcisista transforma sus demonios en anotaciones compulsivas en un diario real o mental. Revisa esto, hace aquello, aplica medidas preventivas. No permita, se persigue, ataca, evita. El narcisista ritualiza tanto su malestar como sus intentos por afrontarlo. Pero esa preocupación excesiva, cuya única intención es convertir la ansiedad irracional en algo mundano y tangible, es materia de paranoia. ¿Por qué? ¿Qué es la paranoia sino la atribución de la desintegración interna a la persecución externa, la asignación de agentes malévolos desde el exterior a las invenciones de la agitación interior? El paranoico busca aliviar su propio vacío aferrándose irracionalmente a la racionalidad. Las cosas están mal, se dice principalmente a sí mismo, porque soy una víctima, porque ellos me persiguen y soy perseguido por el monstruo del Estado, por los masones o por los judíos o por el bibliotecario del barrio. Este es el camino que conduce desde la nube de la ansiedad a través de las farolas de la preocupación hasta la oscuridad consumidora de la paranoia. La paranoia es una defensa contra la ansiedad y la agresión. En el estado paranoico, este último se proyecta hacia afuera sobre otros imaginarios, los instrumentos de la propia crucifixión. La ansiedad también es una defensa contra los impulsos agresivos, por lo tanto la ansiedad y la paranoia son hermanas. La última es simplemente una forma enfocada de la primera. Las personas con trastornos mentales se defienden de sus propias persecuciones agresivas, ya sea estando ansiosos o volviéndose paranoicos. Sin embargo,
Las agresiones tienen numerosas formas, no solo ansiedad o paranoia. Uno de sus disfraces favoritos es el aburrimiento. Como su relación, la depresión, el aburrimiento, es una agresión dirigida hacia adentro. Amenaza con ahogar a la persona aburrida en una sopa primordial de inacción y agotamiento energético. El anhedónico, privación, aquellas personas que tienen privación de placer, y el difórico, que conduce a una profunda tristeza. Pero también es amenazante, quizás porque recuerda mucho a la muerte. No es de extrañar que el narcisista esté más preocupado cuando se aburre. El narcisista es agresivo, canaliza su agresión y la interioriza, experimenta su ira embotellada como aburrimiento. Cuando el narcisista se aburre, se siente amenazado por su hastío de una manera vaga y misteriosa. Sobreviene la ansiedad. Se apresura a construir un edificio intelectual para acomodar todas estas emociones primitivas. Identifica razones, causas, efectos y posibilidades en el mundo exterior, construye escenarios y las narrativas. Como resultado, no siente más ansiedad, ha identificado al enemigo, eso cree. Y ahora, en lugar de estar ansioso, simplemente está preocupado o paranoico. El narcisista a menudo golpea a la gente como relajado o, menos caritativamente, perezoso, parasitario, mimado y autoindulgente. Pero como es habitual con los narcisistas, las apariencias engañan. Los narcisistas son superproductores, impulsados compulsivamente o derrochadores crónicos de bajo rendimiento. La mayoría de ellos no logran hacer un uso pleno y productivo de su potencial y capacidades. Muchos evitan incluso los caminos ahora estándares de un título académico, una carrera o una vida familiar. La disparidad entre los logros de narcisistas y sus grandiosas fantasías y la imagen exagerada de sí mismo, la brecha de la grandiosidad es asombrosa y a la larga insostenible. Impone requisitos onerosos a la compensación de la realidad por parte del narcisista y a sus escasas habilidades sociales. Lo empuja a la reclusión o a un frenesí de adquisiciones, automóviles, mujeres, riqueza, poder. Sin embargo, no importa cuán exitosos sean los narcisistas, muchos de ellos terminan siendo un real fracaso. La brecha de grandiosidad nunca se puede salvar. El falso yo del narcisista es tan irreal y su super yo tan sádico que no hay nada que el narcisista pueda hacer para liberarse del juicio de la vida. El narcisista es esclavo de su propia inercia. Algunos narcisistas se están acelerando constantemente en el camino hacia picos cada vez más altos y pastos cada vez más verdes. Otros sucumben a las rutinas paralizantes, el gasto mínimo de energía y a la caza de los vulnerables. Pero de cualquier manera, la vida del narcisista está fuera de control, a merced de voces internas despiadadas y fuerzas internas. Los narcisistas son máquinas de un solo estado programadas para extraer el suministro narcisista de otros. Para ello, desarrollan desde el principio un conjunto de rutinas inmutables. Esta propensión a la repetición, la incapacidad para cambiar y la rigidez confina al narcisista, obstaculiza su desarrollo y limita sus horizontes. Agregue a esto su abrumador sentido de derecho, su miedo visceral al fracaso y su inevitable necesidad de sentirse único y ser percibido como tal. Y uno a menudo termina con una receta para la inacción. El narcisista de bajo rendimiento esquiva los desafíos, elude las pruebas, elude la competencia, elude las responsabilidades, elude la autoridad, porque tiene miedo a fallar y porque hacer algo que todos los demás hacen pone en peligro su sentido de singularidad. De ahí la aparente pereza y parasitismo del narcisista. Su sentido de derecho sin logros o inversiones acordes irrita su entorno social. La gente tiende a considerar a estos narcisistas como mocosos mimados. En un contraste engañoso, el narcisista con logros excesivos busca desafíos y riesgos, provoca competencia, embellece las expectativas, apuesta agresivamente a las responsabilidades y la autoridad, y parece poseer una inquietante confianza en sí mismo. La gente tiende a considerar a este espécimen como emprendedor, atrevido, visionario o tiránico. Sin embargo, estos narcisistas también están mortificados por el fracaso potencial, impulsados por una fuerte convicción de derecho y se esfuerzan por ser únicos y ser percibidos como tales.
Su hiperactividad es simplemente la otra cara de la inactividad del infractor. Es tan falaz y tan vacía y condenado a la desgracia, a menudo es estéril o ilusorio, todo humo y espejos más que sustancia. Los precarios logros de tales narcisistas inevitablemente se deshacen, a menudo actúan fuera de la ley o de las normas sociales. Su laboriosidad, adicción al trabajo, ambición o compromiso están destinados a disfrazar su incapacidad esencial para producir y construir. El suyo es un silbido en la oscuridad, una pretensión, una vida de fantasía y trueno.